¿Qué hizo Jesús en esos días previos al Jueves Santo? Es decir, más o menos entre lo que nosotros llamaríamos el Lunes Santo y el Miércoles Santo. Según establecen los cuatro evangelistas, pues todos los días salía de Betania, posiblemente de la casa de Marta, María y Lázaro, que serían amigos de él desde la infancia. No se sabe por qué circunstancia, pero serían amigos de la infancia, eso casi seguro. Bien, pues salía de Betania, que estaría a unos 2 kilómetros y pico, como una distancia desde aquí a las Navas de Tolosa, más o menos, un poquito más. Iba a Jerusalén, iba al templo y predicaba. En estos días donde se produce la disputa entre Jesús y los saduceos, que le dicen que niegan la resurrección y que le ponen un caso hipotético de que va muriendo, una mujer se casa con un hombre, el hombre se muere y van cogiéndolo a los hermanos, en fin, parábolas de estas para ponerlo a prueba. Ahí donde se ve a la viuda que echa el dinero en el cepillo del templo, que echa muy poquito, y Jesús lo alaba diciendo que esa mujer ha echado más que otros porque esa mujer ha echado de lo que tenía, no de lo que le sobraba. Se ven durante esos días pues, que Jesús predica y que los fariseos y los saduceos pues, van acercándose y le preguntan cosas para ponerlo a prueba y hacerle caer en las trampas. En fin, y luego a la caída de la tarde, pues simplemente volvía a Betania. Así estaría posiblemente hasta que llegase más o menos el jueves, porque una vez que llegase el jueves, y ya no meteremos si ese jueves fue, esa noche fue de Pascua o no fue, pero había una norma que establecía que cuando ya llegaba la noche de Pascua, las gentes tenían que pasar la noche en las inmediaciones de Jerusalén. Entonces posiblemente el último día que estaría en Betania sería el miércoles santo, porque una vez que llegase el jueves no volvería a Betania, porque la norma establecía que tenía que estar en la circunscripción de Jerusalén y ahí entraba dentro lo que era el Monte de los Olivos. Por eso fue después de la última cena se va al Monte de los Olivos, no por nada, sino porque ahí ya tendría el campamento preparado con él y los discípulos para pasar la noche. Pero hay una parte interesante en esos días entre el lunes santo y miércoles santo, más allá de lo que él predica en el templo, entrando al atrio de los gentiles y predicando lo que puede y teniendo disputas con los fariseos y los saduceos, hay un episodio que sí requiere interés, que es aquel cuando en uno de estos días, posiblemente sea martes santo o miércoles santo, cuando salen del templo y van subiendo por la falda del Monte de los Olivos para luego dirigirse a Betania. Y al atardecer, como todas las cúpulas del templo estaba revestida de oro, posiblemente los rayos del sol al atardecer incidirían sobre las cúpulas de la parte del templo y, y entonces refulgiría el oro y sería un espectáculo grandioso de poder ver y desde esa perspectiva toda la ciudad de Jerusalén y el templo pues brillando el oro con el sol del atardecer. Y uno de los discípulos le hacen ver que se vuelva y decir, mira qué bonito es el templo, ¿no? Y entonces Jesús empieza a hacer una serie de predicciones sobre que ese templo va a ser destruido y que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿A qué se refería eso? Se refería, como ya se dijo en otros audios, que en el año 70, desde el año 66, en realidad, hubo una revuelta de los judíos y expulsaron al procurador que había en aquella época. Vinieron tropas romanas, legiones, serían de Siria y de otros sitios alrededores, e intentaron, bueno, pues entrar en Jerusalén y sofocar la revuelta, ¿no? Porque ya digo, los judíos habían expulsado al procurador y creían que se habían conseguido expulsar a Roma para siempre. Y los judíos, la verdad, es que resistieron bastante. Y luego tuvieron suerte, porque por esa época el emperador murió. Y el comandante que estaba dirigiendo las tropas, que si no recuerdo mal era Vespasiano, tuvo que volver a Roma para elegir un nuevo emperador y mira por dónde lo eligieron a él. Entonces hubo un periodo ahí de un tiempo, de un año y pico o dos, en que no se hizo nada. Y luego mandó a su hijo Tito a que volviera a Jerusalén con legiones renovadas y hicieran el asalto. En fin, es cuando llega el año 70, por la Pascua del año 70, más o menos unos 40 años después de haber muerto Jesús, y es cuando por fin consiguen entrar y arrasan Jerusalén y hay unas matanzas enormes, llegan al templo, lo arrasan también, le prenden fuego,
confisca todo el oro que tenía el templo, que era numerosísimo, las piezas de oro que tenía, porque había muchas puertas que estaban hechas con placas de oro, los candelabros antes de entrar al Santo de los Santos era de oro, o sea, una riqueza inmensa, ¿no? Y se lo llevaron todo. Arrasaron con todo y se lo llevaron todo. Y hubo muchísimas muertes, posiblemente para aquella época más de 100.000 personas. Hicieron esclavos, crucificaron a muchísimos, en fin, una matanza enorme, ¿no? Y destruyeron el templo. Bueno, pues eso Jesús parece ser que lo profetiza pues unos 2 o 3 días antes de su muerte. Y dice una frase curiosa. Dice, mmm, cuando veáis a los ejércitos rodear la ciudad, se refería a Jerusalén. Y creo que luego dice, y veáis el símbolo de la abominación puesta en el templo, eso significaba algún estandarte romano con una efigie, que sería el águila. Como los judíos tenían prohibido hacer efigies humanas o de Dios, y mucho menos ponerla en el templo, por eso dice la efigie de la abominación en el templo, ¿no? Dice, pues le da una señal. Y les dice, cuando veáis a los ejércitos rodeando la ciudad y a la efigie de la abominación puesta en el templo, huid de allí como podáis. Muchos investigadores creen que eso no lo dijo Jesús, sino que como el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, que fue un poquito después de arrasar el templo, que fue en el año 70, entonces a lo mejor Marcos lo escribió sobre el 70 y tantos más o menos. Muchos han dicho que como ya se sabía lo que había pasado, pusieron en boca de Jesús pues algo que él nunca había dicho, pero para que pareciera que él había dicho y que era un gran profeta, ¿no? Y hay otros que defienden que Jesús sí lo dijo así. Yo soy de los que creo que Jesús sí lo dijo. Sí lo dijo. De hecho, se sabe por lo siguiente. Antes de que Marcos escribiera el Evangelio, más o menos por el año 70 y tantos, y posiblemente en una zona cercana a Roma o por ahí, se sabe que muchos judeocristianos, es decir, cristianos que eran judíos que estaban viviendo en Jerusalén, cuando vieron a los ejércitos rodear, a los ejércitos romanos, rodear toda la ciudad de Jerusalén, y empezaron a ver que aquello no tenía muy buena pinta, cogieron todas sus cosas y huyeron. Y muchísimos huyeron, parece ser, porque hay registros, a la parte de Jericó más hacia el este, hacia la ciudad de Pela. Entonces, era imposible. Es decir, veo muy difícil que esa profecía digan que fue un invento del evangelista una vez que se supieron los hechos, porque cristianos que vivían en Jerusalén unos 7 o 10 años antes de que se escribiera el Evangelio de Marcos, cuando vieron las tropas alrededor y vieron que el templo podía ser destruido, se acordaron de ese tipo de profecía y se fueron. Y alguien dirá, bueno, ¿y cómo se ve esa profecía si los evangelios no habían sido escritos todavía? Porque posiblemente antes de escribir los evangelios habría una predicación oral, es decir, yo creo que se escribieron los evangelios para que los primeros testigos que ya iban muriendo poco a poco, esos que iban predicando no se perdieran, ¿no? Entonces habría una predicación oral de los principales dichos y hechos de Jesús. Entonces ese tipo de cosas que eran muy llamativas sí se habría quedado mucho en la mentalidad popular, sobre todo en gente de Jerusalén, y cuando vieron eso no lo dudaron y se fueron. Y así salvaron muchas vidas los judeocristianos, porque hubo una matanza en Jerusalén no solamente por las tropas romanas entrando en la ciudad, sino había muchas facciones de judíos en aquella época, incluso hubo matanzas de judíos entre judíos en la propia ciudad, simplemente por ver quién era el que dirigía la defensa de la ciudad, o decían que yo era el Mesías, yo soy el Mesías, se peleaban uno entre otros, entonces había facciones y hubo matanzas entre ellos, incluso antes de que las tropas romanas entraran en Jerusalén y arrasaran. Por eso dice Jesús en una de estas profecías que se dice entre el lunes o miércoles santo, que dice, vendrán muchos y dirán, yo soy el Mesías o yo soy el Señor, no los creáis, porque no es ninguno de ellos. Y efectivamente en eso llevaba razón. Luego hay otra cosa en la que empieza a añadir que después de eso el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, habrá grandes portentos en el cielo, se caerán los astros. Eso es un lenguaje que incluso ya da la sensación ahí sí de ser un lenguaje que suena mucho al libro último del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Ahí ya sí hay más duda, ahí sí hay más duda de si eso los evangelistas
lo añadieron por su cuenta, diciendo, ya que está esto aquí, porque no que inventaran mucho, sino como creían que en aquella época la venida de Jesús era inminente, y sobre todo cuando vieron lo que había pasado con el templo, ellos creían que la venida de Jesús era ya inminente, que no iba a pasar otra generación sin que viniera. Entonces empezaron a poner ese tipo de cosas. Hay que hacer una advertencia. Juan en su evangelio no dice nada sobre eso. Nada. En esos 3 días Jesús simplemente predica en el templo a la gente que quiere escucharle. Hay discusiones entre los saduceos y los fariseos, como siempre, pero ya está. Lo único que él dice, Juan, es en el primer capítulo, perdón, el capítulo 2, el que dijimos en audios anteriores, que es donde él establece que fuese esa, entre comillas, que decíamos ya, purificación del templo, que es más posible que fuera así al principio de su predicación. Él dice, los judíos se le acercan y le dicen que le dé una señal para decir por qué está haciendo esa especie de purificación, por qué está tirando los cambalaches de los cambistas y de los que tienen los animales. Y él dice, destruid este templo, señalándose a él mismo, y yo en 3 días lo reedificaré, ¿no? Ellos pensaban que se refería al templo de la estructura en sí, y él se refería a su propio cuerpo, ¿no? Esa es la única referencia que hace a eso, no hay nada más. Sin embargo, los otros 3 sinópticos, Lucas, Mateo y Marcos, sí establecen esa profecía de la destrucción del templo que se produjo tal cual dijo Jesús. Algo muy curioso. Mañana estaremos analizando el personaje de Judas, curiosísimo para entender todo el relato de la pasión.